Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por conectaros, muchas gracias por asistir a nuestro tercer webinar que realizamos desde AELEC. Muchas gracias especialmente a los que han aceptado la invitación para participar, a los invitados que van a estar con vosotros en este webinar reflexionando sobre la electrificación y como tractor de la recuperación económica. La crisis del COVID-19 y los momentos que vivimos nos hacen situarnos en el cumplimiento de esos objetivos de descarbonización y ver que esto puede ser una oportunidad para conseguir una recuperación económica manteniendo esa sociedad más sostenible y esos objetivos de descarbonización. Así, este fue el sentido del webinar de la semana pasada, dedicado a la movilidad sostenible, y del de hoy dedicado a la electrificación. Y viendo cómo estos dos ámbitos pueden contribuir, puede ser elemento tractor de la recuperación económica. Coincide además que la semana pasada, el martes pasado, el Consejo de Ministros, el martes 19, el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley de cambio climático y su remisión al Congreso de los Diputados. Con un objetivo sustancial de conseguir a no más tarde del 2050 la neutralidad en emisiones. Todo ello, como en palabras de la vicepresidenta cuarta y ministra de Transición Ecológica, todo ello en respuesta al desafío del cambio climático orientado a la acción e integrando objetivos y herramientas y minimizando los impactos negativos para la economía, la sociedad y los ecosistemas. Vamos a hablar de ello y cómo ello va a permitir situar un marco que permita esa recuperación económica. En el mismo sentido, la presidenta de la Comisión Europea y hoy mismo en el Parlamento Europeo, Ursula von der Leyen, apunta a un programa de recuperación cuyo principal objetivo debe ser la concentración en inversiones en sectores que lleven a un futuro y a una sociedad más sostenible, en las denominadas inversiones verdes. El vicepresidente y responsable del cambio climático en la Comisión Europea, Frans Timmermans, ha señalado que puede ser la matriz de la recuperación, el Pacto Verde y el New Green Deal de la Comisión Europea. Si los países consiguen la capacidad de desarrollar inversiones de recuperación de la pandemia, podemos tener la gran oportunidad de adentrarnos en una nueva economía que nos debe llevar a la neutralidad climática. Y en este sentido presentó la semana pasada la estrategia para la biodiversidad. No quiero dejar de citar también el acuerdo entre el presidente alemán y la presidenta alemana y el presidente francés de ayudas de 500.000 millones para la reconstrucción, tema debatido también y que se va a debatir en el Parlamento Europeo en los próximos días, y se concreta en 4 pilares: estrategia sanitaria, fondo de reconstrucción para la solidaridad y el crecimiento, aceleración de la transición ecológica y digital y fortalecimiento de la capacidad y soberanía industrial europea. Por tanto, las acciones, el contexto, la Comisión Europea, Europa, sitúa la economía verde como uno de los elementos y uno de los motores para conseguir esa reconstrucción a la que tenemos que encaminarnos. Estamos, por tanto, ante una oportunidad importante señalada por las autoridades, señalada también por los agentes, por los operadores, por las empresas del sector eléctrico. Debe fomentarse los nuevos usos eléctricos a partir de energías renovables. Solo pueden conseguirse los objetivos de descarbonización con una mayor electrificación. Y eso es lo que vamos a hablar en la sesión de hoy. Esta mayor electrificación tiene que alcanzar no solo al sector eléctrico, que se puede plantear como 100% renovable, es matiz, sino tiene que alcanzar al transporte, a la industria, a la edificación. Solo con una mayor electrificación, repito, se conseguirán esos objetivos de neutralidad de carbono en 2050. La electricidad no solo es una herramienta básica, esencial, calificada en este momento de pandemia para nuestra vida cotidiana, para la actividad de los ciudadanos y de las sociedades en cada día, sino que es una herramienta para conseguir esos objetivos de descarbonización. Es un elemento clave. De esto vamos a hablar hoy aquí. Y para ello contamos con Pedro González, nuestro director de regulación de AELEC, como moderador, y contamos también con 3 segmentos que nos van a aportar las perspectivas, los puntos de vista diferentes en relación con esta cuestión. Francisco Espinosa, socio director de la Asociación de Consumidores de Electricidad, ACE, la visión de los consumidores de la pequeña y mediana empresa. Guillermo Amán, presidente de la Asamblea General de la Asociación de Fabricantes de Bienes de Equipo, AFBEL, que facilita y que da las materias primas para la actividad eléctrica y los suministros, y Luis Marquina de Soto, director de Relaciones Institucionales del Grupo Gran Solar, una empresa dedicada también en diversas facetas a la actividad renovable. Seguro que la visión de cada uno de ellos nos va a permitir aportar, tener un mejor conocimiento de qué elementos, qué retos, cómo se plantea esa electrificación. Esto es un trabajo de todos los segmentos, de todos los sectores. Todos debemos de contribuir a conseguir esta reactivación
reactivación económica y los objetivos de descarbonización. Y para ello necesitamos, y también el marco que plantea el proyecto de ley de cambio climático, un marco regulatorio estable que permita acometer decisiones de inversión que nos conviertan en una sociedad más sostenible. Sin nada más, y dando las gracias de nuevo, reiterando las gracias, Pedro, como moderador, cuando quieras, tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Marina. Gracias a todos por conectaros a esta sesión, el tercer webinar que se desarrolla aquí desde AELEC. Y hoy contamos con la presencia de 3 personas que creo que son bastante relevantes para poder debatir y profundizar sobre el tema que nos ocupa hoy, que es la electrificación como tractor dentro del proceso de recuperación económica. Yo creo que, como todos somos conscientes, después de esta crisis sanitaria con efectos devastadores sobre el impacto en la salud humana, nos enfrentamos ahora a una crisis económica bastante profunda que puede acabar teniendo unos efectos devastadores también importantes. Las expectativas de crecimiento del PIB dentro del Gobierno ya se sitúan en torno al 9% a lo largo de este año. Algunos escenarios incluso pasan por encima del 10%. La media revisada por parte de la Comisión Europea habla de una caída en el área europea del entorno del 8% en el PIB, y por tanto nos estamos enfrentando a una dimensión de una crisis muy superior a la que hemos tenido por ejemplo, recientemente durante el año 2013. El papel que pueda jugar la electricidad en todo este proceso como motor y como vector de atracción de posible inversión es uno de los ejes sobre los que está girando parte del debate en la actualidad. Por ello, contamos hoy, como decía anteriormente, con la presencia de 3 personas que creo que pueden ilustrarnos cada uno desde el punto de vista del área en el que trabaja de manera muy gráfica sobre qué puede hacer la electricidad dentro de este proceso de recuperación económica. Contamos con Guillermo Amán, contamos con Francisco Espinosa, contamos con Luis Marquina, y también quisiera recordaros a todos que ya está abierto el chat para que podáis lanzar vuestras preguntas. La dinámica de esta sesión va a ser, en primer lugar, que hagan una pequeña intervención inicial y luego entraremos rápidamente en un debate en el que iremos seleccionando algunas de las preguntas o cogiendo algunas de las preguntas tipo que más se vayan repitiendo. Vamos a empezar por Guillermo Amán, que no solamente es presidente de la Asamblea General de ACBEL, también hay que decir que Guillermo es vicepresidente de EDIBE, que es la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico, y también es vicepresidente de la Asociación Europea de la Industria de Equipos y Servicios para el Transporte y Distribución de Electricidad. También trabaja dentro de la empresa Ormazábal como adjunto al presidente, y lleva desarrollando toda su carrera en todo lo relacionado con bienes de equipo. Así que, si te parece, Guillermo, cuando quieras, te paso la palabra. Muchas gracias. Muy bien, Pedro, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a Marina, a Paloma, a Idoia, a todo el equipo de AELEC por la oportunidad que me brindáis de estar esta tarde aquí con vosotros y daros la visión que estamos teniendo desde nuestro sector, desde el sector de fabricantes de bienes de equipo eléctrico, de la situación actual, en qué cambia el escenario, la crisis económica que se nos viene encima y los posibles factores que pueden favorecer en la recuperación, que en definitiva es de lo que ya estamos hablando todos, ¿no? La pandemia la hemos sufrido todos, la situación evidentemente ha sido nefasta en muchos sentidos, sobre todo el sanitario, pero es que llega el momento de la reconstrucción y ya en todos los sitios no hacemos más que escuchar esto. Yo creo que ha habido unas palabras que has dicho, Marina, que realmente me van a dar el pie al inicio de mi intervención, porque las señales que estamos recibiendo tanto de Bruselas como desde Madrid son absolutamente inequívocas, ¿no? En Bruselas se ha pasado del Green Deal al Green Recovery Plan.
Pero, en definitiva, los objetivos, las señales de los objetivos que nos están mandando desde Bruselas son absolutamente inequívocas de que la lucha contra el cambio climático tiene que ser uno de las guías fundamentales de toda la actuación política comunitaria. Pero es que desde Madrid estamos recibiendo también el mismo mensaje, ¿no? Yo creo que es un síntoma muy positivo el hecho de que nuestro gobierno, durante el estado de alarma, ha hecho dos cosas que han podido pasar desapercibidas para mucha gente, ¿no? Y es el hecho de que ha enviado el nuevo borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima a Bruselas, borrador, por cierto, de un plan que yo lo consideraría no solamente ambicioso, sino muy centrado, muy bien razonado, y ha puesto en marcha el proceso legislativo para la ley de cambio climático, ¿no? También con una perspectiva ambiciosa. Es decir, con estas señales positivas desde Madrid y desde Bruselas, es inequívoco el hecho de que el reto del cambio climático y, por tanto, la descarbonización para el año 2050 sigue estando vigente. Y la descarbonización pasa indefectiblemente por la electrificación. El vector eléctrico ha demostrado ser el vector energético que es capaz de integrar más capacidad de generación renovable y, por tanto, de descarbonizar la economía. Bien, ¿y en qué se puede traducir eso en cuanto a recuperación económica? Pues yo creo que la consecuencia o la razón es muy sencilla. Vamos a ver, antes comentaba con un colega el hecho de que la industria en general demuestra que es mucho más resiliente a cualquier crisis y a cualquier circunstancia ajena que se pueda dar, ¿no? La pandemia nos ha demostrado que la industria ha sido el sector que ha podido responder de una mejor forma a la situación que se estaba produciendo. Y es que una economía que esté basada que tenga una base importante de su PIB en el tejido industrial es una economía más resiliente, ¿no? Nuestra industria no es suficientemente potente en general, ¿no? Quiero decir, su aportación al PIB español no es que sea muy relevante. A mí me gustaría que sea bastante más. En algunas regiones es más que en otras, pero en general debería ser más. Pero tenemos industria, y tenemos industria muy potente. Y en concreto, os diría que en general todo el tejido eléctrico español, y hablando como tejido eléctrico español, los operadores de transporte o el operador de transporte, los operadores de distribución, todos los proveedores de tecnología para las redes eléctricas y toda su cadena de valor, así como los proveedores incluso de soluciones y sistemas inteligentes. En España somos potentes, somos un sector muy potente. Es decir, entre las compañías eléctricas tenemos algunas de las más grandes de Europa, y entre los fabricantes tenemos ejemplos de tecnólogos que son capaces de competir con las tecnologías más punteras en este campo en muchos países del mundo, ¿no? Es decir, el tejido lo tenemos ahí y es potente. Si la economía la tenemos que electrificar, y esa electrificación pasa por un mix absolutamente renovable, tenemos que hacer una integración masiva de energías renovables que son intermitentes, que no son controlables, que además hace falta estabilizarlas a través de sistemas de almacenamiento, y además se van a tener que soportar nuevas solicitaciones para el sistema, ¿no? Como es toda la infraestructura de carga del vehículo eléctrico, como es todo el tema de autoconsumo, etcétera, etcétera. Todo eso nos lleva indefectiblemente a la necesidad de digitalizar completamente la red. Y esa digitalización completa de la red exige unas inversiones masivas y, por tanto, ese esfuerzo inversor masivo es el que puede hacer realmente que se produzca esta reactivación de la economía a través de la electrificación de la economía. Espero no haberme pasado mucho de tiempo, Pedro. No, perfecto. Muchas gracias, Guillermo. Me quedo con un apunte muy relevante de todo lo que has dicho, que es el efecto de la resiliencia de la industria a la hora de afrontar las crisis económicas. Yo creo que esto es algo que hemos aprendido ya, o que deberíamos haber aprendido en la crisis pasada. Ejemplos como el de Alemania pues nos lo demuestran. Y efectivamente es un tema que yo creo que es muy importante. Bueno, vamos a seguir ahora con Francisco Espinosa para que nos pueda dar la visión desde el lado del consumidor eléctrico, de la pequeña y mediana empresa. Francisco es socio director de ACE
también es licenciado en Derecho y no solamente como socio de director, también es miembro del Consejo Consultivo de la CNMC y anteriormente de la CNE desde su creación en el año 1996, pero también es vocal en el Comité de Agentes del Mercado del Operador del Mercado, el OMIE, y es miembro del Comité Técnico de Operación del Sistema Eléctrico Ibérico, que actúa en red eléctrica. Por último, también es miembro del comité gestor del Foro para la Electrificación. Así que, Francisco, cuando quieras, por favor. ¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes, muchas gracias. Gracias a todo el equipo de AELEC. Y bueno, pues la verdad es que os agradezco mucho que contéis con nosotros. Yo me gustaría también que esta intervención mía sea un respaldo a nuestros socios, pues porque en general pues lo han pasado bastante complicado durante estos 2 meses. Algunos han estado buena parte parados, todo lo que se refiere a la parte de hoteles y hostelería, pues prácticamente cerrados. Ahora hay pequeños atisbos de apertura. La parte de distribución de alimentación, pues al 200%, con todos los problemas que han tenido de logística, de turnos de trabajo, etcétera. Quería reconocer también un poco al personal de distribución de alimentación, espero no irme un poco del tema, ¿no? Que yo creo que ha trabajado mucho y duro. Y bueno, ya digo, un reconocimiento importante a nuestros socios, a nuestras empresas. A ver, yo creo que efectivamente, yo soy un convencido de que la electrificación es un motor, que debemos de coger ese vector de electrificación para seguir avanzando. Como consumidores, yo creo que es imprescindible. Y yo añadiría una nota, y es que os lo comentaba también el otro día, para nosotros es fundamental el que pasados estos momentos necesitamos un poquito de agilidad y un poquito de flexibilidad en los trámites que tenemos que afrontar. Tenemos uno inicial que ya ha salido un Real Decreto que nos permitía flexibilizar un poco nuestras necesidades de potencia a la hora de contratar energía. Necesitamos que esta flexibilidad se mantenga un poco en el tiempo de tal manera que nos ayude a recuperarnos, porque esto no va a ser un vector desgraciadamente hacia arriba, sino que va a tener pues escalones y esperemos que sean lo más breves posibles, pero necesitamos un poquito de agilidad. Más allá de ayudas que a mí no me corresponde este papel, como digo, necesitamos esa flexibilidad en toda la parte de contratación de potencia. Necesitamos también una facilidad a la hora de disponer de nuestros datos, tanto de consumo como de nuestras pautas de comportamiento a nivel consumidores, porque viene también en un futuro muy cercano una nueva regulación de las tarifas de acceso de los peajes y, por lo tanto, debemos de disponer de unos datos que sean suficientemente completos y a los que podamos acceder de una manera rápida. En el camino de la electrificación yo creo que tenemos 2 grandes líneas en las cuales estamos ahora mismo, es decir, prácticamente no hemos parado y estamos con ellas. Y una es la parte de autoconsumo, de plantas fotovoltaicas que esperemos que este verano ya nos den un rendimiento realmente importante y veamos que las amortizaciones que habíamos previsto vayan en el camino indicado. Esto también nos va a servir a que una vez que pase el verano acometer nuevas inversiones, porque veremos que efectivamente la rentabilidad se está cumpliendo. Y la otra parte que decía en cuanto a electrificación es la instalación de puntos de recarga. Estamos también en ello, pero lo que pedimos también, tanto en el tema de plantas fotovoltaicas como en el de puntos de recarga, es que las entidades municipales, los ayuntamientos, no pongan barreras, sean ágiles también a la hora de autorizar este tipo de instalaciones, porque creo que con las caídas de demanda que desgraciadamente estamos sufriendo, pues tanto los puntos de recarga
cómo la posibilidad de generar nuestra propia energía es un camino importante. Simplemente citar dos temas, y es que en el proyecto de ley de cambio climático aplaudimos que el Gobierno incorpore la figura del agregador de demanda. Sabemos que hay un camino legislativo complicado, pero que esperemos que sea lo más rápido posible. El fin de semana pasado había unas declaraciones de Ignacio Sánchez Galán, el presidente de Iberdrola, y decía respecto a la ley, decía que el 2030 está muy lejos y que lo que tenemos de forma inmediata es el 21 y el 22, y que pedía una aceleración de los procesos. Pues yo creo que estamos un poco en esa misma línea, ¿no? En tratar de acelerar esos procesos y que esa electrificación venga de la manera más rápida posible, y en el fondo lo único que pedimos es que no se nos pongan trabas y que nos den cierta agilidad. Nada más. Gracias. Bueno, muchas gracias, Francisco. La verdad es que lo que apunta son elementos bastante importantes cuando hablamos de un proceso de electrificación. Eliminar las barreras para que el consumidor pueda transitar hacia ese aumento del peso de la electricidad dentro del consumo energético es sin duda uno de los grandes retos que tenemos a continuación, y que también sin duda pues podrá servir para agilizar y ayudar en el despegue de la economía en esos dos aspectos que señalabas, como pueda ser el autoconsumo, el despliegue de una red de puntos de recarga. Luego volveremos con ello, pero antes quisiera dar paso a Luis Marquina. Luis Marquina de Soto es director de Relaciones Institucionales del Grupo Gran Solar. Tiene más de 12 años de experiencia en el sector de las energías renovables y, desde luego, ha participado en la creación, desarrollo, puesta en marcha de múltiples proyectos renovables en distintos países, y es desde hace 5 años pues miembro del staff directivo de la empresa Gran Solar. Luis, nos gustaría que nos pudieras trasladar cuál es la visión que tenéis desde una empresa enfocada en la inversión y en la inversión concreta en renovables, que sin duda es uno de los ejes sobre los que debe apoyarse el proceso de transición energética y a la vez en el que puede apoyarse la recuperación económica. Así que cuando quieras, Luis, por favor. Muchas gracias, Pedro. Buenas tardes a todos. Gracias a ELEC por la oportunidad de contar con nosotros y dar nuestra opinión, ¿no? Bueno, solo aclarar que Gran Solar no es solamente inversor, también es sobre todo, tiene una cadena integrada de SPCista, promotor y desarrollador de proyectos, fabricante de equipos, y con una parte de I+D importante, con lo cual digamos que tenemos una visión bastante integral de toda la cadena de valor. Yo transformaría la pregunta que nos trae aquí en pasiva, ¿no? Es decir, ¿podemos permitirnos el lujo de no aprovechar esta oportunidad de electrificar y que esa electrificación sea un tractor de la economía? Yo creo que no. Yo creo que es una oportunidad demasiado atractiva y demasiado estratégica como para que no la aprovechemos al máximo, ¿no? Nosotros somos muy optimistas, y optimistas significa que creemos que se están haciendo las cosas bien y que los objetivos que nos hemos marcado son factibles como país, pero esto no va a ser un camino de rosas ni tenemos una autopista. Esto hay que hacerlo muy bien y hay que hilar muy fino, porque el papel lo aguanta todo, ¿eh? Tenemos que pensar que los objetivos que se marca el PNIEC son muy ambiciosos, que la ley de cambio climático pone encima de la mesa movilizaciones, ¿no? Un término un poco abstracto, pero de inversión en el torno de los 200.000 millones de euros. En fin, todo eso está ahí porque no tiene marcha atrás, pero eso no significa que no haya riesgos y que esos riesgos no haya que trabajarlos con mucha inteligencia, ¿no? La electrificación es una necesidad, ¿no? Yo creo que si algo hemos aprendido, al menos yo hablo a título personal, he aprendido con estos 3 meses tan dramáticos, ¿no? Y con esta epidemia que somos muy vulnerables y por lo tanto tenemos que tener mucha mayor prevención a la hora de entender que las cosas
que creemos que nunca van a suceder, finalmente suceden, ¿no? Y el cambio climático está ahí. Y yo veo que por primera vez se está trabajando verdaderamente con decisión y con compromiso para anticiparse a cosas que podrían ser desastrosas en 10 o 15 años, ¿no? O en 20 o en 30 años, con lo cual tiene mucho mérito lo que estamos haciendo. Lo que hay que hacer es apoyarlo y creérnoslo, creernos que hay un riesgo real y trabajar para que eso no suceda. Y la electrificación es una gran vía, es la vía, sobre todo, de descarbonización, ¿no? Pero, por otro lado, sucede, y la electrificación es posible porque las energías renovables lo hacen posible. No sé yo si esta emergencia climática en 1950, cómo la habríamos resuelto, ¿no? Hoy en día, afortunadamente, contamos con energías renovables muy competitivas que han alcanzado lo que se llama la grid parity, ¿no? Pero, ¿qué es la grid parity? La grid parity es que las tecnologías renovables no necesitan de soportes extraordinarios, llamados subvenciones o apoyos, para ser competitivas en el mercado. Pero, claro, ser competitivas en un entorno de precios, que son los que históricamente conocemos. Si el entorno de precio que históricamente conocemos, de precios de la energía, me refiero, empiezan a bajar dramáticamente, precisamente por el éxito de las energías renovables, que a mayor implantación, mayor bajada de precios, lo que se llama en el sector la canibalización del propio recurso, ¿no? Del propio activo, que a mayor éxito, mayor fracaso en el fondo, pues entonces esta incapacidad de implantar tanta generación y, por lo tanto, de electrificar va a ser complicada. Al final, aquí tiene que haber unos activos que tienen que ser rentables, tiene que haber inversores, tiene que haber financiación, y todo es un conglomerado complicado donde las señales de precio, por un lado, tienen que ser nítidas y, por otro lado, son mucho más competitivas que antes, y esa es una gran oportunidad. Y, por último, tienen que incentivar un incremento de la demanda muy importante. El otro día, con Paco lo comentábamos, la demanda antes del COVID ya estaba bajando en España, ¿no? El consumo de la demanda energética. Por lo tanto, es muy importante crear estímulos para que la demanda eléctrica vaya en progresión, ¿no? Y entonces, ahí es donde realmente tenemos la gran oportunidad, ¿no? La gran oportunidad es que a mayor electrificación y a mayor demanda, como decía antes Guillermo, que me parece una idea brillante, mayor capacidad de industrializar todo un sector económico que no sé hasta qué punto será motor, porque motor es una palabra, será uno de los motores, ¿no? Como otros tantos que habrá, ¿no? Pero evidentemente, al menos aprovecharemos la oportunidad que tenemos a nuestra disposición para que de esos 200.000 millones de euros que se van a movilizar en 10 años, aprovechemos para crear una industria propia, para instalar industria, para tener una buena tecnología, para tener buenos bienes de equipos, para tener al mundo por frontera, ¿no? Porque ese sería el siguiente paso. Si lo que hacemos aquí es exitoso, como además las empresas españolas hemos sido capaces de demostrar que somos muy competitivas y muy exitosas en cuanto salimos de nuestras fronteras, tendremos aquí una gran oportunidad de experimentar, de crear, de generar, de consolidar, para a partir de ahí comernos el mundo, ¿no? Como ya veis, soy un optimista patológico, pero hay que hacer las cosas bien, hilar muy fino y tener mucha inteligencia de mercado y tener mucha inteligencia regulatoria, que es el que tiene el gran reto encima de la mesa. Muy bien, muchas gracias, Luis. Muy interesante todo lo que apuntas, los grandes retos a los que se enfrenta el sector renovable con esa posible canibalización, ¿no? Con la caída en el precio del pool, con esa posible caída de la demanda, el reto que también apuntaba Francisco de regulatorio que tenemos. Y dada esta primera ronda de intervenciones, yo quisiera pasar a hacer el debate un poco más activo y haceros una serie de preguntas. Algunas ya nos están llegando desde el chat.
y precisamente quisiera coger una que realiza Héctor Castro, en la que viene a preguntar que cómo se puede impulsar con más fuerza el consumo eléctrico, ¿no? Dentro de las energías renovables. Y para impulsar este consumo eléctrico desde la gobernanza, pues tenemos precisamente, tal y como comentaba Marina al inicio, un proyecto de ley de cambio climático y transición energética que incluye medidas que vayan en esta línea de electrificación. ¿Consideráis que el proyecto de ley, el anteproyecto de ley que tenemos ahora, es adecuado no solo para fomentar la electrificación en el corto plazo, sino también para ayudar a la recuperación económica también en el corto plazo? Y si os parece, seguimos con el mismo orden y doy primero la palabra a Guillermo. Gracias, Pedro. Vamos a ver, es que este proyecto de ley, desde que era un primer borrador, nosotros en ACBEL hemos aplaudido este proyecto de ley. O sea, entendemos, es más, nuestra directora general Marduque hizo unas declaraciones la pasada semana, unas declaraciones públicas, aplaudiendo la decisión del Gobierno de lanzarlo ahora y del contenido del proyecto de ley. Voy a centrar en su análisis. Claro, el análisis de todo el proyecto llevaría un buen rato, pero me voy a centrar en dos aspectos mollares, en el tema de renovables y en el tema de vehículo eléctrico, y después una consecuencia de estos dos. En el tema de renovables, es una apuesta nítida por las renovables, y eso va a tener un efecto tractor, indefectiblemente va a tener un efecto tractor sobre la industria española, porque la industria española de renovables es potente. En segundo lugar, esa apuesta por las renovables va a tener una consecuencia muy importante, positiva sobre la economía en general, por el hecho de conseguir un autoabastecimiento energético, ¿no? Por el hecho de no tener esa dependencia energética que hemos tenido durante siglos. Pero es que además el proyecto, fruto de esa altísima penetración de renovables, no le queda otro remedio que establecer una figura legal para el almacenamiento. Se reconoce el almacenamiento y se establece la figura legal y se ponen las bases para que el almacenamiento se pueda convertir realmente en un negocio, se pueda reconvertir en algo, en una realidad que hay que embeber también en la red. Además, hay un aspecto que ha podido ser controvertido y que, bueno, pues me imagino que todavía suscitará algunas discusiones, y es el tema de un cierto cambio en el diseño de las subastas de renovables, ¿no? De pasar de unos incentivos a la inversión en genérico a una determinación del precio de la energía, lo cual facilita la financiación de las inversiones en renovables. Eso por lo que respecta a renovables, ¿no? Como los aspectos más fundamentales. Bueno, sí tiene un pero. Sí tiene un ligero pero, que es el hecho de que quita la referencia de los 3.000 megavatios por año. Pero bueno, entiendo que es algo de cautela por el momento y la situación en la que estamos ahora. Veremos en qué queda. Y respecto al vehículo eléctrico, la apuesta por el vehículo eléctrico que hace esta ley o este proyecto de ley es inequívoca. Y yo creo que eso pone absolutamente en valor la electrificación del transporte, y eso creo que va a ser un acicate y un motor importante para que nuestra industria española del automóvil empiece a prepararse. Creo que ya lo está haciendo. Tenemos ejemplos. PSA ya tiene unos planes de fabricación en España de varios modelos de vehículo eléctrico. Hoy he leído la noticia de que el Gobierno está intentando negociar con Nissan el hecho de que la planta de Barcelona, que se hablaba de cerrar, se pase a fabricar un modelo eléctrico. Es decir, la industria del automóvil también se va a preparar para ello. Pero es que además se fomenta el despliegue de la infraestructura de carga de vehículo eléctrico, y ahí sí es donde somos fuertes, porque los fabricantes españoles de todos esos equipos de infraestructura de carga somos potentes, somos muy potentes. ¿Y cuál va a ser la consecuencia de todo esto? Pues que va a ser necesaria una modernización, el refuerzo y la digitalización de la red, sobre todo la red de distribución en media y en baja tensión. La red que vamos a tener dentro de unos años, si estas inversiones se pueden llevar a cabo y si están los estímulos adecuados para que las inversiones se den a cabo, yo creo que vamos a tener una red de media y baja tensión absolutamente digitalizada y absolutamente inteligente. Pues muchas gracias, Guillermo. Yo creo que ese apunte que estaba realizando sobre la importancia que tiene la digitalización en todo este proceso, ¿no? Has tocado dos ejes fundamentales, el de las renovables, el de la recarga,
la importancia que tiene la red a la hora de actuar como facilitador de estos cambios y sin duda serán aspectos muy relevantes. Pero ahora, Paco, nos gustaría saber un poco cuál es tu opinión sobre la ley, sobre que ya has apuntado algo, ¿no?, sobre la figura del agregador en tu intervención inicial. Sí, me gustaría matizar una cosa, y es que cuando en la pregunta, al menos inicial, ¿no?, que transmitías, se hablaba de la incentivación del consumo. Entonces, a ver, nosotros pretendemos que el consumo sea racional, o sea, hay algo fundamental. Otra cosa es que entendamos que consumos que se están haciendo de determinados combustibles fósiles se trasladen a electricidad. En eso estamos plenamente convencidos, pero, hombre, lo que vamos a intentar es consumir de forma racional y de forma eficiente, ¿vale? Eso por supuesto. Para nosotros, más allá, como digo, yo me trato de centrar un poco en la parcela que me corresponde del proyecto de ley y nosotros recibimos con ilusión, diría, toda la parte que regula el almacenamiento y fundamentalmente lo que es la agregación. Nosotros entendemos que la agregación es el paso adelante para una gestión de la demanda que salga directamente del consumidor. Es decir, una demanda organizada que tome las medidas necesarias para contribuir al buen funcionamiento del sistema. Entonces, creemos que hay un desarrollo muy importante ahí, creemos que los consumidores podemos jugar un papel realmente importante en esta operación del sistema y, sobre todo, y creo que es lo fundamental, es que podemos ahorrar costes. Y entonces ahorramos costes al sistema y una parte de ese ahorro de costes es el que buscaremos como beneficio para nuestras empresas. Me gustaría también lanzar un mensaje de consenso. Es decir, tal y como estamos viendo la situación legislativa en estos momentos, el proyecto de ley pues, puede tener un camino complicado. Entonces, yo creo que habría que tratar de involucrar a todos los sectores, habría que las empresas profesionales de ver que yo creo que esta ley es realmente importante para nuestro futuro y limar cosas que seguramente puedan chirriar en algunos sectores, pero tratar de hacer un proyecto lo más consensuado posible para que, y vuelvo otra vez a la frase que decía Sánchez Galán, lo estoy citando hoy mucho, ¿no?, que ese 2030 está demasiado lejos y quizá necesitamos cosas ya en el 21 y en el 22, por supuesto. Muchas gracias por tu visión. Sin duda el corto plazo nos aprieta a todos, ¿no? Y más lo será después que finalice este confinamiento. Pero Luis, nos gustaría saber ahora un poco cuál es tu visión del proyecto de ley. Bueno, a ver, yo creo que es una ley necesaria, es una ley paraguas, y eso tiene una ventaja y un inconveniente. La ventaja es que da un marco y marca una línea, y esa línea es muy difícil va a ser muy difícil que nos desviemos de esa línea, y esa línea es, como decía antes Guillermo, tiene unas tendencias muy claras, una apuesta innegable por las renovables y por todo lo que tiene que acomodarse a la generación renovable, ¿no?, que es la gestión de la demanda, por un lado, como decía muy bien Paco, y todos los sistemas de almacenamiento y de hibridación, etcétera, ¿no?, más luego los estímulos de la demanda vía el coche eléctrico, etcétera. Por lo tanto, creemos que es una ley necesaria, es una ley en la que yo no tengo especiales temores políticos, porque veo que no veo a un lobby en contra, no sé a quién, porque básicamente quien pudiera estar más en contra se ha subido al carro de las renovables, porque esto no tiene marcha atrás, ¿no? Los más perjudicados aquí básicamente van a ser los oil and gas, lógicamente, pero porque es que ya es una industria que no tiene mucho recorrido. En cambio, tiene mucho recorrido en cuanto a grandes expertos en manejar grandes volúmenes de inversión y en afrontar grandes retos, ¿no?, de proyectos, ¿no?, pero siempre en el campo de las energías renovables, que es donde
donde hay que estar y donde no podemos dar marcha atrás. Por lo tanto, creo que políticamente me sorprendería mucho que no fuéramos capaces de sacarlo adelante, a pesar de que el clima es irrespirable y esto es un drama que no sé cómo vamos a salir de esta, ¿no? Pero bueno, creo que justamente en esta ley de cambio climático no deberíamos tener mayores problemas, ¿no? Por otro lado, hace mención, como he dicho antes, a los recursos. Nosotros, si hacemos 4 números de los 200.000 millones de euros que se van a movilizar, digamos que al mercado de generación, le van a corresponder aproximadamente unos 60.000 millones, que serían lo que necesitaríamos para construir los 80 gigavatios nuevos que se van a construir de energías renovables, entre eólica, fotovoltaica, termosolar, biomasa, etcétera, ¿no? Bueno, esto es, o sea, la cifra, si le divides entre 10, pues oye, tiene mucho sentido, ¿no? Y encaja muy bien, 6.000 megavatios al año, el equity existe, la financiación de 3.000 4.000 millones al año perfectamente asumible. Adelantar esos 8 años me parece un reto que, claro, muy de Iberdrola y de los grandes que tienen equity y recursos y financiación corporativa para afrontar grandes proyectos, pero veo una debilidad financiera, por un lado, para adelantar el plan. El plan, tal como está, tiene mucho sentido económico y se pueden ganar 3-4 años, pero 8 años lo veo complicado. Y, por otro lado, creo que es muy importante crear un ecosistema digamos que de precios más o menos cerrados. Es decir, es urgente que todo lo que viene aguas abajo de la ley, que son las leyes concretas de cada uno, los reglamentos o las órdenes ministeriales o lo que le vaya a suceder a cada uno de los apartados y a los títulos de la ley, que tendrán que ser regulados con posterioridad, para mí es muy importante empezar a fijar una estrategia de precios ligado a la estrategia de subastas que va a condicionar el comportamiento del mercado spot, ¿no? Por lo tanto, creo que la ley es una muy buena ley, marca una hoja de ruta inevitable y afortunadamente ineludible, pero queda todo un desarrollo por debajo que hay que hacer con cierta rapidez, algunas cosas con más urgencia que otras, las partes de subastas, de almacenamiento y de estímulo a la demanda creo que serían prioritarias. Muy bien, muchas gracias, Luis. La verdad es que me quedo con esa visión tan analítica que nos has dado de la ley y de los aspectos que van a incidir específicamente en el despliegue y la importancia que van a tener las energías renovables en todo este proceso, y también el reto que está ahí de cómo poder adelantar esas inversiones que incluye el PNIEC y cómo hacerlas posibles y si va a ser esto posible, ¿no? Entonces, finalizada esta ronda, yo no me resisto antes de pasar a las preguntas del público, a haceros una pregunta muy concreta para cada uno de vosotros. Y es que realmente estamos viendo que en las últimas semanas desde los distintos sectores económicos, como apuntábamos al principio, ya se están lanzando ideas y propuestas para relanzar la economía, ¿no? Yo creo que todo este debate ya está sobre la mesa, de ahí la razón de este webinar, de ahí la razón de vuestra presencia aquí, pero por ser muy concretos a vuestro juicio, de manera específica, ¿cuál creéis que es la medida más importante que podría tomar el Gobierno, en tu caso, Guillermo, para relanzar el sector de los bienes de equipo? Gracias, Pedro. Sí, efectivamente, nosotros desde AFBEL hace ya unas cuantas semanas hemos dirigido a los Ministerios de Economía, Transición Ecológica e Industria una batería de medidas que entendemos que pueden colaborar a este relanzamiento de la economía, ¿no? Son un montón de medidas, 18, pero yo las traduciría en 2, pero que realmente con una sola que te voy a contestar ahora, porque es que la primera medida era la ley de cambio climático y eso ya está en marcha, ¿no? Y la segunda medida es la que para nosotros es la absolutamente fundamental. Como os he dicho antes, las inversiones en renovables van a precisar indefectiblemente de inversiones en red para la interconexión de esas renovables. Pero es que lo mismo va a suceder con la infraestructura de carga del vehículo eléctrico. Aparte de las inversiones en los propios equipos de carga, va a ser necesario un refuerzo de las redes. Y en general, tal y como os comentaba antes, va a ser absolutamente necesario una inversión muy importante en la digitalización de la red, ¿no? Entonces,
es necesario invertir y acelerar las inversiones en redes. Entonces, ¿qué es lo que pedimos al Gobierno? Pues que acelere esas inversiones. ¿Y cómo? Bueno, pues no tenemos que olvidar que la red de distribución y la red de transporte son negocios regulados. Es decir, que la inversión en las redes se fija por ley. Está fijado el tope máximo de inversión. Entonces, por tanto, lo que es necesario es aumentar ese tope establecido en la regulación. Y en cuanto, bueno, lo hemos discutido entre los distintos actores de este sector, entre los distintos elementos que configuran nuestro tejido eléctrico, y tenemos opiniones, pero todos son coincidentes. Es necesario aumentar el tope de la inversión entre un 30 y un 40% sobre los niveles actuales, ¿no? Y eso es posible, sí, es plenamente posible, y además con una particularidad: no exige un esfuerzo o no va a tirar de las arcas del Estado. No estamos pidiendo ni subvenciones, ni dinero, ni gasto público, sino simplemente el que se permita que se ejecuten esas inversiones en el entorno regulado de la distribución, que los operadores del sistema de transporte y distribución puedan invertir más y que eso, como siempre, se pague a través de la recuperación de los peajes en 20 años, como sucede con el resto de las inversiones. Eso no tendría absolutamente ni siquiera impacto en el consumidor ni en este año 2020 ni en el año 2021, y el impacto que tendría a partir del año 2022, la cuantificación, los cálculos que hemos hecho, está como por debajo del 0,2% del impacto que podría tener sobre la factura eléctrica, y sin embargo nos permitiría disponer de una red en condiciones, una red capaz de una electrificación total de la economía basada totalmente en renovables. Y eso sería un tractor económico muy importante para todo el tejido eléctrico español, que, como os digo, es potente y está capacitado para digerir eso. Pues muchas gracias, Guillermo. Efectivamente, el límite de la inversión, como ha señalado, es uno de los elementos que podrían frenar la inversión o el aumento de inversión en redes para precisamente facilitar, entre otras cosas, la integración masiva de renovables. Pero ahora, pasando al lado de los consumidores, a tu juicio, Francisco, ¿cuál crees que sería la medida más importante que podría tomar el Gobierno para relanzar al consumidor eléctrico? Vamos a ver, yo creo que las que tienen la mano, porque como decía yo antes, el tema de la agregación, la figura del agregador está en la ley y eso tiene que pasar por el legislativo, tiene que pasar por el Parlamento, pero lo que tiene en la mano, efectivamente, ahí coincido con Guillermo, es el tema de la digitalización. Pero es muy importante, es decir, la digitalización nosotros la entendemos exclusivamente como un medio, es decir, una vez que las redes están digitalizadas e incluso con las redes que tenemos ahora, lo que tenemos que conseguir es que los datos fluyan. Lo que no puede ser es que tengamos ahora mismo una especie de bloqueo de datos. O sea, está muy bien tener unas redes maravillosas y que den información, pero si no hay un mecanismo que haga que esa información llegue de forma puntual al consumidor, no sirve absolutamente para nada. O sea, es urgente que esos datos que ya existen se haga un esfuerzo por tenerlos accesibles y de una manera rápida que pueda el consumidor llegar a ellos de una forma ágil y rápida, como digo. Y luego también insisto en lo que yo decía anteriormente, flexibilidad. Le podemos pedir al Gobierno a día de hoy flexibilidad en las normas genéricas de aplicación de la energía, tanto en las tarifas, como decía antes, como en la potencia, con un nuevo sistema de tarifas de acceso como el que nos va a llegar a lo largo del año 21. Tenemos que ser suficientemente flexibles para que eso nos ayude y no nos entorpezca. Es decir, que no nos suponga un verdadero problema el adaptarnos a ciertas nuevas normas, sino que nos den los periodos transitorios que necesitemos y, fundamentalmente, cuanta más información y cuantos más datos tengamos, más cortos puedan ser esos transitorios. Perfecto, muchas gracias. Creo que has apuntado en dos direcciones muy necesarias, ¿no? El uso de la información como medio para la electrificación, ¿no? Y por otro lado, estos cambios necesarios
que también estás apuntando. Pero ahora pasando al lado de más renovable, Luis, desde tu punto de vista, ¿cuál crees que sería la medida más importante que podría tomar el Gobierno para relanzar, en este caso, a la industria fotovoltaica? Bueno, fotovoltaica y renovable en general. O sea, el problema es que nosotros ya vamos lanzados a 300 por hora. O sea, piensa que el 31 de diciembre vencía los plazos de conexión en 2019 de la subasta de 2017 y la fotovoltaica ha conectado el 99% y la eólica el 60% de lo que se había adjudicado, ¿no? Es decir, esta es una industria que va como una locomotora. Por lo tanto, lo que hay que hacer es no pararla, ¿eh? Y para no pararla es muy importante que el ecosistema que comentábamos antes de precios sea más claro, ¿no? El COVID, por ejemplo, ha supuesto un stop and go. Es decir, hay más de un promotor que ha dicho, oye, estos precios de la energía no tienen nada que ver con lo que tengo en mi caso base, vamos a ver qué pasa porque de momento paramos. Hasta que luego haya un escenario. Bueno, esto es muy coyuntural por el tema COVID, pero quizás no lo es tanto, ¿no? Entonces, ¿cómo van a impactar el tema de las subastas? Es un tema fundamental. Pero eso para no detener una industria que va muy lanzada. Donde yo creo que hay que poner mucha carne en el asador es en toda la parte industrial de lo que viene por delante, ¿no? Y vosotros habláis de Paco y Guillermo hacen mención a la digitalización, que yo creo que es fundamental, sobre todo en la operación y mantenimiento para un promotor de un activo. La digitalización es clave. Hoy vamos a microgestiones de activos, ya no valen un señor que va allí y limpia unos paneles de vez en cuando, no, ahora vamos a microgestión y por lo tanto la digitalización es una pieza clave en ese conglomerado, ¿no? Pero la parte más industrial para mí es almacenamiento. El almacenamiento y todo lo que conlleva, ¿no? Todo lo que lleva de I+D, todo lo que lleva de múltiples componentes, de conocimiento, de construcción, de fabricación propia. Creo que ahí es donde yo incidiría como un área estratégica prioritaria, el almacenamiento y el vehículo eléctrico, porque si no, es el único escenario en el que vemos un crecimiento realmente importante de la demanda. Y estoy muy, como decía Paco antes, un crecimiento muy focalizado a la eficiencia, no al desparrame, ¿no? O sea, no se trata de incentivar la demanda para que no. Esto no es cerveza para todos. Esto es una cerveza cuando procede, ¿no? Y en la medida en que tiene que hacerse, ¿no? Por lo tanto, sí que creo que las señales de precio son fundamentales para no parar la máquina, pero sí que hay que incentivar y empezar a articular todo lo que tiene más contenido industrial. Y para nosotros el almacenamiento es crítico. Muchas gracias, Luis. Estamos ya finalizando la sesión, pero quisiera finalizar con alguna pregunta rescatada desde el público para cada uno de vosotros. Y me gustaría empezar contigo, Paco, con una pregunta que nos lanza Joan Batalla, en el que habla de la demanda industrial, pero entiendo que es la del consumo de empresas en general. Y cómo, si es posible, mejorar el grado de electrificación y qué se puede hacer más, ¿no? Es decir, cómo se puede trabajar para mejorar precisamente ese grado de electrificación de los consumidores actuales. Pues hay cosas que aunque sean de perogrullo pueden ser bastante sencillas. Y es que imagínate cuando alguien planea una nueva industria o una ampliación de sus instalaciones. Yo soy muy pesado con los datos. Tener información suficiente de cuál es la situación de carga de ese punto en concreto. Es decir, qué disponibilidad de potencia tiene, qué facilidades puedo tener para yo qué sé, 1 megavatio, 2 megavatios, con qué rapidez puedo tener esa instalación, en qué inversión me tengo que meter. Cuanto antes tenga esa información y la tenga suficientemente clara y a mi disposición, está claro que voy a avanzar en la línea de la electrificación y del crecimiento. Entonces, es curioso que a veces por trámites burocráticos y administrativos un poco absurdos, alguien puede tardar
3 o 4 meses en dar una información que puede ser vital para un tipo de inversión como esa, ¿no? Datos que existen, datos que los tienen las comunidades autónomas, los tienen las distribuidoras y que, sin embargo, esa información no fluye con la agilidad que se necesita. O sea, yo creo que son cosas tan sencillas como esas, pero que esas pequeñas cosas hacen que sea mucho más fácil un planeamiento. Nosotros tenemos casos de empresas que están preocupadas y atascadas con inversiones por falta de información, porque no saben exactamente si van a necesitar un centro de transformación o no, el nivel de tensión final al que tienen que enganchar. Es decir, pequeñas tonterías, pero que bloquean y retrasan algo que ahora en estos momentos yo creo que es vital y que deberíamos, insisto, lo estoy diciendo muchas veces en este webinar, agilidad, agilidad y agilidad. Muchas gracias. Guillermo, voy contigo. Paco ha apuntado la importancia de la parte de la barrera administrativa y la necesidad de agilización, pero vamos ahora con la parte del bolsillo. ¿Cómo ves que en la política fiscal una palanca para la descarbonización y que de esta manera se pueda trasladar a la demanda energética desde las fuentes fósiles a las renovables? ¿Cómo ves todo esto? Pues es un debate interesante y además es un debate que se abrió, ¿recordáis la comisión de expertos que el anterior gobierno puso en marcha para hacer el análisis de situación de lo que ahora se ha convertido en nuestro Plan Nacional Integrado de Energía y Clima? Y la comisión de expertos, aquella comisión de expertos a la que llevó unas conclusiones, bajo mi punto de vista, es muy buena, porque fue una comisión donde los expertos eran de distintas sensibilidades distintas, ¿no?, dentro del mercado, pero todos ellos gente de gran valía. Y este fue el tema fiscal, fue uno de los temas en los que más incidieron. Y es que realmente la solución está ahí, en la fiscalidad. Como antes os decía, el impacto macroeconómico fundamental que puede tener la electrificación es el hecho de la autosuficiencia, ¿no? El tender a fuentes renovables y, por tanto, autosuficientes que al final, cuando llegamos al final del camino dentro de 30 años, pues habremos conseguido esa neutralidad de carbono y esa no dependencia del petróleo. Pero es que, mientras tanto, en estos 30 años, pues lo que tenemos es una fuente, o debemos tener una fuente de ingresos vía fiscal con el criterio de que el que contamina paga. Y así es como se tiene que mover la transformación y, bajo mi punto de vista, así es como realmente se puede financiar todo eso que va a ser necesario, aparte de las redes, que, como os digo, no exige ese esfuerzo público, pero en general, cómo se puede motivar de una forma fehaciente que se electrifique la economía a través del tema fiscal y a través del concepto de quien contamina paga. Muchas gracias, Guillermo. Sin duda uno de lo que apuntas muy relevante con mucho peso, y cómo el sector energético eléctrico en este caso puede acabar contribuyendo también a las arcas del Estado y a promover ese proceso de descarbonización, ¿no? Pero pasando ahora con Luis, una pregunta muy concreta que también nos llega desde el público es, estamos asistiendo a una bajada en los precios del pool muy significativa. En España tenemos un precio medio acumulado en lo que va de año de 22 euros megavatio hora. Países como Alemania o Francia incluso lo tienen inferior. ¿Crees que esto es simplemente un aspecto coyuntural o que realmente acabará teniendo una incidencia en la planificación de los proyectos renovables que se están llevando a cabo ahora y los que se van a llevar a cabo? A ver, el mercado de futuros ya está disparando a 40, sí, por encima de 40, ¿no? Para 2021 en adelante. Por lo tanto, la situación es coyuntural. Esto es como decir a un restaurante, o sea, es que usted el mes de marzo ha facturado un 95% menos. Sí, claro, pero es que ha pasado esto, ¿no? Por lo tanto, creo que va a haber una recuperación más en U, ¿no?, que en V. Y por lo tanto el precio de la energía irá ocupando poco a poco su lugar.
pero no vemos una bajada de precios a los niveles a los que estamos ahora, porque entonces el mercado no tiene ningún estímulo, pero para nadie. O sea, no habrá ni renovables ni nada, porque es que nadie quiere trabajar ni vender energía perdiendo dinero. No vemos, desde luego no vemos un efecto, nunca he creído en el efecto burbuja. Ha habido un momento más de oferta y demanda, o sea, ha habido mucha más demanda de proyectos que oferta de proyectos, y eso ha generado un crecimiento de precios, como no puede ser de otra manera, y poco a poco, en la medida en que los precios de la energía se van ajustando, hay más proyectos en el mercado, todo esto irá acompasándose, ¿no? Pero el capitalismo es muy dinámico, y esto es un modelo, vivimos en un modelo energético muy capitalista, y por lo tanto tenemos que entender que si baja la energía no habrá inversión, si no hay inversión no habrá activos, si no hay activos no habrá energía, si no hay energía subirá el precio de la energía, entonces entrarán los inversores. O sea, esto es una rueda que gira perfectamente, ¿no? Y por lo tanto siempre hay alguien que estará un poco por debajo de sus expectativas, y cuando vuelvan a subir volverá a entrar en el mercado. Pero si la pregunta es ¿estos precios son estructurales? No lo son. Son absolutamente coyunturales. Y si la pregunta es, ¿podemos pensar que estaremos en los 45 o 50 de por vida? No, hay que ajustar, y todos los inversores nos estamos ajustando, y los promotores y también las contratistas, también los precios de construcción bajan. Por lo tanto, también todos nos adaptamos a esta nueva realidad. Pues muchas gracias a los tres. Gracias, nos gustaría seguir con este debate. Nos han quedado muchas preguntas todavía pendientes del público, con aspectos mucho más amplios, vehículos eléctricos, hidrógeno. No nos ha dado tiempo a abarcarlas a todas, pero yo quisiera agradeceros a los tres vuestra participación activa, vuestra visión y lo que habéis podido aportar. Y ahora, sin más, agradeciéndoos de nuevo a toda vuestra presencia, doy paso a Marina para que clausure esta sesión. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias a los tres, a Francisco, a Guillermo y a Luis. Realmente ha habido reflexiones muy interesantes sobre qué puede hacer la electrificación para el tractor de la recuperación económica. Guillermo nos decía que había señales inequívocas en Europa y en España para avanzar en esos objetivos de descarbonización. Señalaba la importancia del tejido eléctrico, del tejido industrial, de los proveedores, de los suministradores de bienes de equipo, y la importancia de que pensemos que, y lo decía Luis también al final, todo es una cadena, mayor integración de renovables, vehículo eléctrico, exige además una digitalización de las redes y una mayor inversión de las redes, y apuntaba una medida regulatoria en la que estamos, que es modificar, aumentar esos límites de inversión que están vinculados más al PIB, que va a bajar. Hablaba también Francisco Espinosa de unos elementos también, en esos elementos de electrificación, la importancia que tiene, y señalaba la relevancia del autoconsumo y de los puntos de recarga, pero insistía en la flexibilidad, en eliminar barreras, en las barreras de los elementos y mayor flexibilidad en las medidas regulatorias. Ya hablaba de un elemento en que los distribuidores estamos plenamente comprometidos, que es la transparencia y la puesta de los datos para que realmente haya un empoderamiento del consumidor, una gestión activa del consumidor, en la que todos los distribuidores, no solo los distribuidores de AELEC, sino todos los distribuidores estamos trabajando muy intensamente para hacerlo realmente efectivo. Y Luis decía que las renovables es una locomotora. Es una locomotora imparable, una locomotora en la cual no nos podemos permitir, daba la vuelta a la pregunta, no nos podemos permitir el lujo de no electrificar. Y quiero indicar que uno de los elementos que señalaba, aparte de otras muchas cuestiones, es que haya unas señales inequívocas y competitivas de precio. Es el elemento básico para la inversión y para el cumplimiento de esos objetivos de descarbonización. También se ha debatido un elemento en el cual estamos también desde AELEC comprometidos, que es la intensificación, el adelanto de las inversiones del PNIEC, y que además nos va a dar cobertura el proyecto de ley de cambio climático. Se han hablado de muchas cosas, como decía Pedro, había preguntas de hidrógeno, de almacenamiento. Nos quedan muchas cosas, pero vamos a seguir hablando en los próximos webinars. El siguiente, yo os invito a todos a incorporaros, a conectaros con nosotros. Va a ser el 10 de junio a las 4, de 4 a 5 como ahora, y vamos a hablar del proyecto de ley de cambio climático y transición energética, oportunidades para la reactivación. Vamos a dedicar varios webinars y desde diversos puntos de vista
económico, jurídico, otros aspectos, a hablar del proyecto de ley que nos va a situar, que se va a situar en el debate, que ojalá haya consenso, lo habéis planteado también hoy, la necesidad de que haya consenso sobre este tema porque es un elemento tan necesario. Y nada más, muchas gracias de nuevo a todos, a los que estáis tras las pantallas y a los que habéis participado y habéis acudido a nuestra llamada. Nos vemos el día 10 de junio. Gracias a todos.